Y bueno, fuimos a ver a lo que comentaba, que ahorita los casos que se llegan a presentar de hospitalización va sobre todo por eso de que se les dispara mucho la presión y entonces los internan para checar. Sí. Pues ahorita sí siguen pues los contagios, ¿no? Ay, verdad que me dijo, pero Bueno, no, sin ser ocurrido, les comento que viene una visita. Porque bueno, este era relativamente sencillo. Les comentaba que en general, por eso quedaba abierto, el método que ustedes aplicaran fuera asignación directa de parámetros de Navier-Hartenberg, matrices con los ejes que ustedes quisieran. Realmente es indistinto porque al tener ya el marco inicial y el marco fijo, el efector final, no importa el método que hagan para llegar uno al otro, la matriz de transformación es única. Algo que sí es interesante en este problema, que se ve relativamente muy sencillo, y que aquí, bueno, no está así, desafortunadamente pasó. Aquí está nombrado θ1 y θ2 en este orden. La mayoría siguieron identificar las matrices en ese sentido. Sin embargo, por ejemplo, ella lo que hizo fue primero considerar el ángulo de θ2, después el ángulo de θ1. Y se dan cuenta, la manera más sencilla pues es tener solamente dos matrices, ¿no? Una que implica θ1, una que implica θ2. Y sabemos que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Entonces multiplicar A por B pues no va a ser el mismo resultado que tener B por A. Y entonces la matriz no queda. ¿Cuál era de los casos más sencillos para hacerla? Pues si recuerdan, bueno, la idea es cuando los ángulos están en cero, es decir, θ2 es el que hace que levante, está en cero, pues esto va a estar alineado, θ1 va a ser que estén hacia el frente, se dice que estén completamente alineados. Entonces el caso más sencillo pues era seguir con la misma idea, tener aquí el eje x1, tener hacia arriba el eje z1, y entonces tener y1 completamente paralelo, y pues eso hace que el efector final también queden paralelos. Entonces el caso más sencillo aquí que tendríamos es pues la matriz entre el 1 y el 0, ¿sí? Lo que vamos a tener va a ser una rotación. En este caso, aquí es donde tendríamos, si consideramos θ1, esta rotación de aquí, ¿sí? ¿Sobre qué eje la tendríamos? Z0. Sobre Z1, ¿sí? Bueno, en este caso es Z0, que estamos con Z1, y estaríamos rotando el θ1, y tendríamos una traslación sobre el eje x0 de la longitud L1. Ahora, para capturar el segundo grado de libertad, ¿sí? La idea es que podemos poner otro marco igual aquí, vamos a decirle x2, y2, z2, y entonces lo que tendríamos para, entre la articulación 2 y el 1, tendríamos una rotación del ángulo θ2. ¿Sobre qué eje nos quedaría? Y2. El eje Y2. Pero lo que tenemos que ver ahora es que el eje Y2 está apuntando hacia adentro, entonces su sentido de giro positivo es contrario al de θ2. Tenemos el menos, esa parte, y pues no tendríamos ninguna relación. Y finalmente, entre el efector final y el 2, pues tenemos aquí la identidad y simplemente tendríamos una traslación. ¿Sí? Bueno, perdón, aquí este eje X para que nos quede bien alineados, porque si no se va a empalmar. X2 y Y2. Pues tendríamos simplemente el último eslabón y ya la multiplicación. ¿Sí? Entonces aquí viene un detalle: si estas dos matrices se consideraban diferentes, las articulaciones asignadas, pues obviamente todo el sistema nos iba a quedar diferente. La matriz que al final de cuentas nos quedaba entre el efector final y el 0 era coseno de θ1, coseno de θ2, coseno de θ1, coseno de θ2, coseno de θ2, 0,
coseno de teta 2, 0. L1 más L2 coseno de teta 1, coseno de teta 2. Y tendríamos L2 coseno de teta 1, coseno de teta 2. Y aquí tenemos L2 coseno de teta 2 y 1. ¿Sí? Entonces, sobre todo en esta parte, si no consideraban bien el orden de las matrices, no quedaba. Y lo interesante es que rápidamente se podía checar alguna configuración de interés. O sea, si por ejemplo todos los ángulos fueran 0, pues la idea es que solamente tendríamos L1 y L2 alineados en el eje X, 0, y todos los demás valdrían 0, ¿no? Lo podemos ver aquí, si ponemos los dos ángulos en 0, pues esto se vuelve un 1, tenemos L1 más L2, aquí el seno de teta 1 se volvería 0, este se volvería 0, no tengo ninguna problema. Si por ejemplo hacemos que el ángulo teta 1 varíe 90 grados positivos, pues hacia dónde se movería el eje L2. Se dan cuenta, menos L1 siempre lo vamos a tener en X. Entonces, si tenemos, por ejemplo, teta 1 igual a 90 grados, pues lo que va a hacer es que si teta 2 vale 0, sigue siendo aquí el 1, tenemos el 1. Si teta 1 se mueve a 90 grados, pues lo que vamos a tener es que el coseno de teta 1 se vuelve 0. Entonces aquí el seno de teta 1 se vuelve 1 y tenemos precisamente L2 alineado sobre el eje Y 0. Sí. Igual si levantamos ahora teta 2 a 90 grados, o sea, lo interesante ahí es si por ejemplo consideran teta 1 y teta 2 a 90 grados y lo consideraron bien aquí, les van a quedar las longitudes adecuadas, pero si invertían el orden de las matrices les quedaba diferente. Pues digamos es una prueba sencilla. El error que cometieron muchos en la parte de los ángulos fue la siguiente, sobre todo aquí para la parte de gamma de X teníamos A tan 2, A3 2, A3 3. Me faltó un 1. Y aquí viene un detalle, todos en esta parte consideraron que esto era igual a 0. En realidad, si se dan cuenta, depende de teta 2. Si recuerdan, esta parte de la tan 2 la podíamos ver pues como la tangente del componente Y sobre el componente X. Si lo interpretábamos de esta manera, entonces, pues ¿qué pasa? Cuando vemos que Y siempre va a valer 0, pero este componente que sería el equivalente del componente en X, pues cuando teta 2 está entre 0 y 90 grados, quiere decir que va a estar en este valor. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta parte sí vale 0. Pero, ¿qué pasa cuando teta 2 va a estar entre 90 y 180 grados? La idea es que vamos a estar acá. ¿Sí? Entonces, cuando teta 2 está en esta región, pues resulta que esto puede ser más o menos pi, ¿sí? Dependiendo si llegamos por este lado o si llegamos por este lado. Entonces, no es que valga 0 siempre, en realidad va a depender del valor de teta 2, puede estar en este semiplano o en esta parte del semiplano. ¿Sí? Ese fue el detalle que ahí les marqué a varios. Para la parte de beta, bueno, del ángulo pitch, aquí es también bueno, lo que me llama a veces la atención, pues a final de cuentas nos quedaba la geometría tan 2. Aquí teníamos el menos el seno de teta 2, el seno de teta 2. Ya un poco jugando con la parte de los signos, pues esto a final de cuentas nos iba a quedar a menos teta 2 y alfa de z, al final de cuentas nos iba a quedar teta 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso era para el inciso B. ¿Qué pasaba en el inciso C? Si ya calculamos teta 1 y, bueno, perdón, los ángulos Rho, pitch y yo en el inciso B, pues ¿por qué no ya usarlos directamente? Algunos calcularon bien estas expresiones, menos teta 2, teta 1, pero al sustituir estos valores, los sustituyeron mal. Los sustituyeron, por ejemplo, en la matriz y después volvieron a evaluar y por ahí se equivocaron en la sustitución. Pues la idea es que si ya tenemos estas expresiones, pues simplemente habría que ver si el primero valía 0 o no, en este caso sí. Y era relativamente inmediato. ¿Qué pasaba con la parte? Ah, qué pendejo. ¿Qué pasó? No, digo, no.
mencionaba, ya no era, para este inciso, pues ya no era necesario calcular los ángulos Rho, pichillo, pues los determinamos, nada más ahí ya tenemos θ2, θ2, θ1. Entonces, por ejemplo, para el inciso C, pues tendríamos que gamma de x es igual a 0. Si beta de y ya determinamos que es menos θ2 y θ2 vale menos pi medios, pues entonces tenemos que ahora vale pi medios. Y alfa de z, que vale θ1. Y ya sin hacer más cálculos, nada más hacer sustituir, ¿no?, de manera directa para el inciso C. Y ya para la parte de los cuaterniones, pues poniendo a utilizar las fórmulas que implicaban los ángulos Rho, pichillo, o algunos se ponen otra vez por calcularlos a partir del término de la raíz cuadrada, de la suma de la traza, etc. Pero bueno, pues U0 nos quedaba 0.5, 1 menos 0.5, y Q3 0.5. Era una de las opciones. No sé por qué algunos no me calcularon ahí los cuaterniones. Ya no me dio tiempo por hacerlo otro. ¿Es alguna duda del problema? Yo por ahí nada más algunos lo que se les fue esta parte del concepto de la A tan 2, ¿no? O sea, puede ser 0 o más menos pi medios. Pero, bueno, ahí sí tenía la duda. Sí. Si tomaba, por ejemplo, la matriz de transformación, Ajá. porque yo no fui por ese, por no darme cuenta, pero yo nunca, no, o sea, por más que pude, me puse a hacer simplificaciones, no pude llegar a los mismos ángulos de Euler esos. Porque yo los saqué primero con MATLAB, para decir, pues tengo que llegar a esto, ¿no? Sí. Y me traté de ir de ahí directamente de sustituciones y nunca, o sea, llegaba a un punto en el que o uno me valía pi medios y los otros dos 0, o sea, no me daba. Pero, ¿Cuánto vale pitch? no, pues, Singularidad. pues, Entonces, si recuerdas, en el caso de que haya una singularidad, como es el caso de pitch, más menos pi medios, la idea es que si tú aplicaras fórmulas, llegarías a una indeterminación. ¿Qué es lo que hacías? O sea, si tú ponías ya aquí los valores de los ángulos y numéricamente tratabas de llegar a Rho, pitch y yo, te iba a quedar la singularidad. Solamente el pitch te iba a quedar diferente 0 y los otros dos te iban a dar 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Como aquí lo hacemos analíticamente, pues llegas a que el ángulo pitch va a ser menos θ2 y acá θ1. Valga lo que valga. Y si te das cuenta, al irte por esta solución, lo que estás haciendo en el caso de la singularidad es que ya estás seleccionando la respuesta en la que estás forzando el ángulo Rho valga 0 y entonces el ángulo en z va a ser diferente de 0. Ese es el detalle, por eso es que numéricamente pues, te causaba determinación. sí, por eso, y dura como 10 minutos y por eso no me saqué el otro. Sí. Sí, pero bueno, ya vino. De hecho, no sé por qué, cuando uno piensa en números, casi siempre trata uno de irse otra vez a evaluar la matriz y por ahí calcularlo, pero pues si ya tienes una expresión analítica, ¿no? Para hacer, pues es más sencillo. Sí. Fíjese que ni cuenta me daba, o sea, sí, después del examen sí me quedé pensando, pues sí te tiene que dar pi medios y menos pi medios, porque esos son los ángulos que rotaste, pero llegado a un punto en que decía, pero ¿por qué no me daban, no? Y lo seguía haciendo, y no, ya hasta ahorita que dijo eso me quedé que, sí, no, batallé de Oquis. Sí, o sea, si te das cuenta es relativamente sencillo, tal vez la parte un poco más talachuda es, pues obviamente hacer las multiplicaciones de las matrices para llegar a esto, ¿no? Pues creo que la mayoría las van haciendo en científico. Pues yo las hice mal. La multiplicación de las matrices, se me olvidó el 1 de hasta abajo de la matriz homogénea. Y ya con eso arrastré todos los problemas más. Sí. Bueno, ¿alguna duda de este? No. Por eso no llegamos al mismo. Bueno. Así de, en balde sacar bien las tareas para en el examen equivocarse una tontería. Ayer es al revés. Este de acá en realidad pues era más que nada que ustedes asignaran los marcos de referencia que se hacían y simplemente fueran siguiendo bien los marcos, ¿no? La manera más sencilla, pues obviamente poner los X
que ustedes quisieran acercar para que quedaran con los sentidos positivos, en ese no hubo mayor problema. Este de aquí también es relativamente sencillo. Realmente la parte que hay que considerar aquí es la rotación necesaria para que quede apuntando hacia abajo. ¿Sí? En digamos, lo único que había un poco más rebuscado es la matriz de transformación. No será menos el seno de teta 1 más teta 2. Teta 2, 0, 0. Teta 1 más teta 2. 0, 0 menos 1. Y aquí teníamos tenemos 1 más L3 más teta 2 menos L2 más teta 1. ¿Sale? Entonces, bueno, pues tiene la lógica teta 1 y teta 2, pues visto desde arriba es como nuestro manipulador de 2 grados de libertad. ¿Sí? En la parte de z, pues solamente es constante, eso no puede ser que se vea la altura más que con D5, me refiero más bien a la orientación. Siempre vamos a tener L1 menos L4 que es fijo y D5 que es la parte variante. El detalle que había, bueno, al calcular los ángulos roll, cuchillo, aquí sí quedaba ya expresamente 0 y menos 1, lo cual bueno, puede ser más menos pi, problema. En beta y aquí quedaba 0, 1, lo cual siempre es 0. Y en z, aquí era donde venía la parte interesante, en principio, bueno, vamos a ponerlo así, a tan 2, a 2, 1, a 1, 1, este era la tan 2, el coseno de teta 1 más teta 2, menos el seno de teta 1 más teta 2. Entonces, si lo vemos de esta manera, pues no podemos llegar a la tangente, pero pues recordando un poquito las identidades trigonométricas, ¿sí? Pues ¿qué era lo que podíamos hacer? Pues esto lo íbamos a escribir a tan 2 más pi medios, y se convierte en el coseno de teta 1 más teta 2 más pi medios. Tenemos el mismo argumento en los dos, y entonces ahora sí tenemos seno, coseno, pues tenemos la tangente. Entonces este ángulo nos iba a quedar teta 1 más pi medios. Y ya era una expresión relativamente sencilla, ¿no? Con el ángulo. Por ahí sí hubo algunos que llegaron con esa identidad. Y pues ya la otra parte de evaluar es relativamente sencilla. Y el último problema aquí sí también les comenté, bueno, adelantando, tratando de ayudarlos, tal vez fue peor. Les comenté aquí esta matriz implica una singularidad en el ángulo fijo, para que pues ya supieran que tenían que precisamente irse por el método de o evaluar las expresiones, llegar a un sistema de ecuaciones y resolverlo, o bien considerar que uno de ellos ya vale 0, sustituirlo y evaluar el otro. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues la idea es que tenemos singularidad cuando el ángulo pitch vale más o menos pi medios, pero algunos se fueron con la idea de que aquí pues el ángulo ya de entrada era pi medios y no se tomaron la molestia de calcularlo. Entonces, si ya calculaban aquí para esta matriz el ángulo pitch, pues quedaba el tan 2 menos 1,0. Pues este era menos pi medios. Pues obviamente si tomaban el pi medios positivo, pues no quedaba. ¿Sí? Y ya dependiendo de la opción que forzaran, si fuera el ángulo roll 0, tenían dos posibles opciones. Una de las opciones. Otra cosa también aquí es ok.
al sustituir tener normalmente los ángulos, si hacíamos que alfa z fuera 0, entonces gamma de x nos iba a quedar menos 1 al menos 1. Entonces esto implicaba que gamma de x es menos 1 con n impar. O sea, todas las posibles soluciones, obviamente tomar el caso 0, pues da aún más menos pi, etcétera, ¿no? Que es relativamente sencillo. La otra, si tomábamos la otra convención, gamma de x igual a 0, entonces teníamos que alfa de z iba a ser igual a 2n menos 1 pi con n par. O sea, todos los números impares, ¿no? Exactamente. Sí, porque si tomas los números pares, bueno, los n pares, pues en realidad estás tomando Los impares. Sí. N impar. Esto simplemente es en la idea de que en realidad no nos quedemos con que solamente hay una solución. En realidad pues tenemos toda una familia de soluciones, simplemente que pues, normalmente nos quedamos con la de magnitud más pequeña. Creo que eso inclusive el doctor Hugo les hace bastante hincapié cuando se resuelven sistemas de ecuaciones trigonométricas de que tienes toda una familia de soluciones y cuando quieres demostrar el equilibrio, entonces en realidad tomas una de esas soluciones, ¿no? Y si no tomas la adecuada y consideras toda la familia, entonces estás en problemas a la hora de plantear la estabilidad, ¿no? Según un sistema que es cíclico, ¿no? Exactamente. Sí, no, sí, se llama así. Este- Ciclos límites, ¿no? Algo así. Es un ciclo límite. Ajá, una familia de soluciones. Bueno, eso con respecto al examen. ¿Sí? No sé, alguna de las dudas que tengan, ¿no? Bien. Por ahí algunos, entre todos, por ejemplo, no tomé algunas soluciones que no las vi en el reverso de algunas páginas, otras de repente estaba muy compacto todo. Igual si tienen alguna observación, con confianza. Ok, luego. Y hablando de las becas, ¿ya vieron todos los cambios que está habiendo para las becas de CONACYT? ¿Se han fijado? Este año, de hecho, a partir de enero, tardaron bastante en sacar la convocatoria de las becas. Y antes de que sacaran la convocatoria hubo una reunión informativa, inclusive habló la directora de CONACYT. Y ahí dijo que iba a haber varios cambios, etc. Uno de ellos es para solicitar beca. Ya no es necesario que el programa esté en el padrón de CONACYT. Cualquier programa. O sea, ya no es posgrado, PNPC. ya no es necesario que sea PNPC. La otra, ya eliminaron el promedio también mínimo. Ya no hay promedio piso para solicitar beca. Ya ven que antes era 7.8. Sí. Ya no hay. Y la otra, quitaron que tú preguntabas, a partir de esta convocatoria, quitaron lo del número máximo de horas que pueden trabajar. Entonces ya, según esto, no hay problema. ¿Teníamos un número máximo? ¿Teníamos? Antes la idea era que, como son 8 estudiantes de semanas. tiempo completo, creo que eran 8 horas a la semana que podías dedicar a otra actividad. Era el número máximo, pero máximo 8 horas a la semana. La idea es que ahora ya lo quitaron. Sí, entonces hubo varios cambios. ¿No será como un plan con maña? Lejos. Pues, Yo he visto que, sí. o sea, lo quitaron, pero que ahora ya depende de cada centro de investigación y del doctor con el que estés trabajando, ¿no? Pues la idea inclusive ahora es, sí parecía un plan con maña, pero no sé. Después también como al mes y medio, 2 meses, salió otro que no han acabado de definir cómo va a ser. Según esto ahora las becas ya no las va a asignar el CONACYT, sino que ahora las va a asignar la SED directamente. Entonces tú haces la solicitud, si ante el CONACYT y todo,
pero ya los que van a evaluar para ver a quién se le otorga o no, va a ser la SEP. Y que según esto sacaron 5 categorías, que no es como el PNPC, sino la idea de qué universidades o qué programas van a tener prioridad. Entre esas, las que dejaron hasta el último son las de escuelas privadas. Entonces, y las primeras pues son las públicas, pero de programas de humanidades y de ciencias sociales. Como necesitamos eso. Pues sí, la verdad. Entonces están haciendo un montón de cambios. O sea, no porque sea una carrera de humanidad, ciencias sociales es menos útil, pero digo, bueno. No digo que no sea menos útil, pero como país, Y en segunda categoría creo que ponían Pues mejor. los posgrados en universidades públicas, como programas públicos, pero de los de biologías y de agronomía, de todo eso de sustentabilidad. Yo siento que en realidad están ahí. bueno, pero ahí tenemos tierras y No, porque ahí la directora es lo que hace. Siento que están en el primer video Alejandro porque son una. Bueno, vamos a ver ahora en la tarea 6, ¿qué detalles hubo? Bueno, en realidad les fue mejor. Nuevamente, una vez que ya está asignado el marco base y el marco final, pues, no importa cómo baja el desarrollo, al final los objetos van a llegar a lo mismo. Entonces, para este ejemplo, nuestra matriz de relación aquí vamos a poner la parte de la cinemática inversa es igual a partir de una posición deseada, pues obtener las variables articulares. Aquí tenemos 3 variables articulares, ¿no? Teta 1, teta 2. Entonces, lo que platicábamos, bueno, del método, pues obviamente si nosotros comparamos con una matriz de transformación deseada, ¿sí? Vamos a llamarle a el R11, R2, R13, X deseado, aquí obviamente pues vamos a tener, aquí debe haber uno, en otra fila. Tenemos el R32, el R33 y aquí vamos a tener entonces, bueno, todos tuvieron bien esta parte, pues a ver si comparamos x deseado al y deseado al cuadrado y lo comparamos con estas ecuaciones de aquí arriba. Sí, pues tendríamos que x deseado es igual. Lo clásico, ¿no? Si elevamos al cuadrado, pues entonces teníamos que y va a ser a x deseado al cuadrado. De 2. Para la parte de teta 1, pues igual si dividíamos y deseado sobre x deseado, pues iba a ser igual a la tangente y deseado, x deseado, ¿sí? Y esto, pues ya tenemos la expresión. ¿Y qué pasaba con teta 2? Pues la mayoría lo dejaron libre. Aquí era donde les comentaba. La idea es que si queremos determinar teta 2 y tenemos valores deseados en esta parte, ¿sí? Y comparamos, pues entonces podemos determinar la idea de R32 deseado sobre R3 deseado, pues aquí vamos a tener en el teta 2, pues en el teta 2, y entonces esto es igual a la tangente de teta 2, y entonces pues ya podemos sacar que a partir de las entradas de la matriz de rotación que nosotros querramos, pues podemos determinar el ángulo de teta 2. En la idea de que, pues si vemos la posición, de hecho no depende para nada de teta 2, simplemente es la rotación de la tenaza o de gripper final.
Pero en una tarea de ejecución, si queremos que se oriente de cierta manera para sujetar una pieza, pues sí es importante poderlo determinar a partir de valores deseados. Y entonces pues ahí es donde echamos mano de tomar entradas de las matrices. Esto se vuelve todavía más relevante en el siguiente problema, que hay más grados de libertad. Entonces, a partir de las ecuaciones de posición, pues no podemos establecer suficientes condiciones. Entonces la idea era irse a la matriz de rotación y ahí ver qué entradas eran convenientes, pues para poder determinar todos los valores de la cinemática inversa. ¿Sí? Y bueno, la parte del desarrollo... Pero, entonces, ¿sí? ¿θ2 tenía un valor? ¿θ2 tenía un valor, aunque sea analítico? Sí, θ2 lo puedes determinar de estas dos entradas. O sea, de aquí te quedaría que θ2 es igual a la A tan 2 de la entrada R32 deseada y R33 deseada. Ah, esa es otra matriz, ¿no? Sí, o sea, esta es la matriz que tú llegas de sistemática directa y esta es la matriz que tú quieres que sea la orientación deseada. ¿Sí? O sea, por ejemplo, te digo, yo quiero que llegues a un vector de posición de coordenadas con valores ya numéricos y te digo, ¿y sabes qué? Yo quiero que la matriz de orientación, así como poníamos, por ejemplo, que la matriz de orientación sea esta, la 1, 1, 1. Entonces, como ya te estoy dando cuál es la orientación del marco final que yo deseo, ¿sí? A partir de estas entradas tú ya podrías determinar θ2. O sea, teníamos que proponer una orientación. Así es. Ah, ok. Bueno, no estás proponiendo la matriz deseada general. Tú le pudiste haber puesto que querías que el ángulo de θ2 fuera siempre 90 grados. Por ejemplo, pero ahí lo dejarías fijo. No, la idea es que esta es una matriz general, por eso le llamé deseada. Entonces, como ya te están dando también una orientación deseada, pues a partir de ella ya puedes determinar. Y además, bueno, si ves, tampoco puede ser cualquier matriz, porque por ejemplo, pues aquí nunca vas a poder tener algo diferente de cero, ¿no? Lo que platicamos, por ejemplo, aquí sí puedes hacer que haya una variación sobre z, es decir, puedes variar, si lo vieras en ángulo rho, pitch y yaw, puedes variar el ángulo yaw. De hecho, el ángulo θ1 es el que te va a afectar el ángulo yaw, ¿sí? Ahora, si lo ves así, este está orientado sobre el eje X. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo rho también lo puedes variar, pero nunca vas a poder variar el ángulo pitch, porque si te das cuenta, esto no se puede levantar de esta manera. Entonces, aquí cuando calculas rho, pitch y yaw, te queda que el ángulo pitch siempre va a valer 0, no tienes cómo variarlo. ¿Y qué es lo que pasaba con los otros ángulos? Es que θ1 te quedaría en el ángulo en el eje Z, sería yo, y el otro, el ángulo θ2, pues te quedaría en rho. Pero bueno, aquí la parte interesante puede ser hacer las propagaciones de velocidades. Este era bastante sencillo. Y nada más para que lo pudieran comparar, si ustedes derivaban con respecto al tiempo estas dos expresiones, ¿sí? Llegaban al mismo vector de velocidad. En el otro caso, este de aquí sí era más elaborado. Pero no más poquito. Y en realidad aquí era donde sí se tenía que aplicar la combinación de los dos métodos. Si ustedes se iban por solamente la matriz o tratar de resolver el sistema de ecuaciones, es decir, el método algebraico, sí quedaba todo un despapalle. De hecho, creo que sí tengo la matriz por aquí. Pero la idea era irlo analizando por planos. Si veíamos en X0, Z0, bueno, esta parte siempre estaba aquí. La proyección, una de las proyecciones, y alguien sí lo hizo por ahí, en la parte de Entonces damos aquí la proyección en el plano. Aquí siempre vamos a tener L1, ¿sí? Luego, aquí tomando en cuenta el ángulo, la posición deseada, Z deseado, X deseado, Y deseado, ¿sí? Esto es por la parte de Z deseado cuadrado más X deseado cuadrado.
es D1, ¿sí? Que sería este de aquí, y después tendríamos esta parte que es una proyección, ¿sí? Que habría que determinar. Vamos a llamarle DA. Esta parte de aquí es D1 por el seno de ambas medios, o sea, teta 1. Entonces, y aquí se podría determinar el ángulo alfa por la parte de senos. Las tendríamos aquí. Bueno, este componente es menos de 1 teta 1. Okay. Esta parte de alfa es igual a la tangente deseado. Entonces aquí como variables para escoger tenemos D1, tenemos teta 1, tenemos este componente de aquí, ¿sí? Y más tendríamos el x de la parte de la cinemática, quizás el 1, a esto lo que llamamos L1. Más x'. ¿Esa figura es de 4 lados? No, bueno, la idea es, estás viendo en este plano, por ejemplo, qué pasa cuando tú quieres llegar a unas coordenadas z, deseado, x deseado, y deseado, y te enfocas en la proyección que tienes en el plano xz. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a formar un triángulo, ¿sí? Y ese triángulo lo utiliza sobre todo para determinar el valor de teta. ¿D1 y L1 son colineales? D1, sí, esta es la proyección. Este L1 es la distancia que tú verías proyectada de toda esta parte desde aquí, ¿sí? El triángulo que se formaría, el efector final, proyectada en el plano, ¿sí? Okay. Ahora, en realidad aquí lo importante es esta magnitud, pues tú la puedes comparar con el triángulo de acá y sabes que esta parte es la que va a depender del seno y el coseno de teta 1 de la proyección de D1. ¿Sí? Entonces, cuando tú determines este L1, conoces este pedacito de aquí y entonces ya puedes tener teta 1 y D1, aquí deseado, por el otro lado z deseado es D1, z de prima. No, el D1 es el de aquí, perdón. Este es, vamos a llamarle, este sería x de prima, la longitud de este tramo. Aquí esto es x de prima y de aquí esto sería z de prima. Estas componentes de este punto. Entonces, x de prima y z de prima. Okay. Entonces es una parte. Después el otro plano. A ver. Para D2 de la otra proyección. Sí, solamente traigo x deseado de la x final con el 0 menos el 4 2 2 más 3.
Entonces aquí sí era jugar con elevar al cuadrado, ver qué términos se eliminaban y podíamos determinar algunos valores de teta 1 a teta 2. Con este valor de aquí se podía jugar para determinar directamente teta 3. Entonces ya ir sacando esta parte, se podían determinar esta distancia y ya finalmente sacar teta 1. Entonces sí era ahí cómo hacerlo. Muchos lo que hicieron fue simplemente la parte algebraica, jugar con este clásico de elevada al cuadrado, y aquí sacaron el término Q3, pues bueno, teta 3, perdón. Y los otros ya los dejaron libres. La otra manera es ver también la matriz de rotación que quedaba y de ahí jugar con algunas de las entradas, ver qué términos eran los que se sacaban de manera más fácil. Esa fue la otra alternativa que algunos usaron. Entonces, sí era más elaborado, igual la parte del jacobiano pues era bastante largo, casi todos usaron de hecho software para sacar las expresiones. Y ya cuando lo comparaban con la parte de derivar estas expresiones, pues les quedaba el mismo jacobiano. Entonces, no hubo mayor problema. Sí, la idea es por proyecciones, es la manera como se saca más sencillo. La otra proyección que ayuda, pero sí es más rebuscada, mucho más rebuscada. Si trataran de sacar la proyección del plano X y Y, ¿sí? Si te das cuenta, en el plano X y Y va a depender de teta 1, por esta orientación que acuesta todo, y además la parte de teta 3 y teta 4 que hacen que varíe la proyección en el plano. Entonces la proyección más sencilla era la de X y la de Z, para determinar el valor de teta 1, que es el que afecta esa orientación. Sí. Y estos de acá, pues precisamente sí se podían sacar de la parte de elevar al cuadrado esas expresiones. ¿Sí? Entonces ahí sacabas teta 2, teta 3, de aquí sacas teta 3, aquí te quedan estas dos expresiones en términos de teta 2 y teta 3, y ya tienes teta 3 de aquí, sacas teta 2. ¿Sí? Después ya con teta 2 y teta 3, la otra parte del ángulo que te falta, teta 4, lo sacas de la matriz de rotación, y teta 1 lo sacas de esta parte, ¿sí? De las expresiones de aquí, al dividir entre x deseado y y deseado. Y ya la parte de las magnitudes, que serían la de D1, ¿sí? Y la de D2, la sacas D1 de esta proyección y D2 de esta parte de aquí. ¿Pero de qué tetas son? ¿Eh? ¿La XD y la ZD? Son estas dimensiones que te quedan aquí. O sea, tú conoces esta longitud, que es la de componente D1. Sí. En principio es la que quieres determinar. Entonces aquí tienes dos variables. Desconoces D1 y desconoces teta 1. ¿Sí? Entonces tienes que ver cómo determinarlas. ¿Cuál es la opción? Tú ves la proyección que hace eso en el plano Z0x0. ¿Sí? Conectas desde el punto de D de aquí, de rotación, hacia el efector final. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando tú inclinas teta 1, esta longitud de 1 te va a quedar aquí. Al resto de la proyección, la sombra que haga, ese es el valor que tú le llamas el componente XD', ¿sí? Y la proyección que tiene sobre este lado es la que le llamas ZD'. Entonces, con la parte de formar la tangente, pues vas a poder determinar teta 1, y si te das cuenta, cuando tú haces eso, el D1 se va a ir. Pues aunque es una incógnita, ella no te estorba. Y ya una vez que tienes el valor de teta 1, pues entonces para sacar D1, lo que haces es de aquí despejar, y entonces ya tienes el parámetro de la longitud que necesitas tener de este tramo. Y esta es la parte de la proyección que sobra. Esas dos líneas no pueden tener ángulos distintos, ¿verdad? La negra. La negra. La No, diagonal. no, porque es el vector que conecta, como si pusieras aquí un nuevo origen y desde ese conectaras el vector al punto del efector final. Entonces esta línea siempre va conectada. Para estas proyecciones imaginamos que los otros ángulos están fijos. Sí, ya están en un valor. Por eso es que para que tú puedas determinar esta de aquí, primero necesitas determinar teta 2, teta 3 y teta 4.
Si te dan X deseado, aquí, un X deseado, Y deseado, Z deseado, de esta expresión aquí puedes despejar fácilmente, θ3. ¿Vale? Si ya tienes θ3 jugando con el álgebra de esta expresión, ya tienes θ3, tienes θ2, nos falta θ1 y nos falta θ4. De estas expresiones podemos sacar θ2 y θ3. θ4, ¿qué es lo que te va a hacer variar θ4? Te va a afectar en la coordenada que tienes de este punto. No, solo la orientación. ¿Se dan cuenta? θ4 nunca te afecta las coordenadas de este punto. Lo único que te va a afectar es como en el ejemplo anterior, su orientación. De hecho, se dan cuenta, por eso es que θ4 no queda representado aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con θ4? Este lo puedes determinar de la matriz de rotación, así como en el ejemplo anterior. De hecho, de ahí lo necesitas y no te va a afectar las coordenadas. ¿Quién te falta entonces en cuanto a variables articulares? Este. Y θ1 lo puedes determinar de estas expresiones. ¿Sí? ¿Qué necesitas conocer? X deseado prima y Z deseado prima. ¿Sí? Tienes el X deseado, tienes el Z deseado, L1 lo conoces, lo que no conoces es esta parte de aquí. Cuando tú sacas o divides el término de X deseado sobre Z deseado, se va a ir el D1. ¿Cómo determinas ahora este X deseado y Z deseado? Es como pararte en este punto, ¿sí? Sería de aquí hacia acá. Tomas en consideración cuánto tendrías en estos valores, bueno, de aquí para acá. Sustituyes θ2, θ3 en la expresión y ves cuál es la coordenada o la proyección que te haría en el plano X y Z. ¿Sí? Y con eso tú ya puedes llegar a determinar el otro vector que les comentaba, el vector que te conectaría el centro de aquí con este punto de acá. ¿Sí? Ahorita lo que no ayuda es que el dibujo, para que fuera correcto, este debería estar inclinado así, para que se viera que estos dos vectores van a estar alineados. Pero este vector de aquí es el que te conecta a este punto, de donde tienes el punto de movimiento de la articulación de uno, donde tienes su marco de referencia, su origen. Si tú te paras en este punto y tú ves las coordenadas del efector final, ¿de quién van a depender? Pues van a depender de L3, L1, θ3, θ4, ¿sí? Y bueno, θ2, θ4 no, porque nada más cambia la orientación, ¿sí? Y dependería de D2. Pero si te das cuenta, θ3, θ4 ya la sacaste de esta parte. Ahora, D2, ¿cómo lo determinaríamos? No traigo la hoja. Según yo tenía un... A ver quién lo tiene. Usted nos dice cuando necesite el salón. Ah, sí, ahorita. De hecho, no me han llamado así. Tienen retrasado. Clase. A ver, aquí está. Voy a echar mano de esto. Ah, el viernes tenemos los avances de tesis, para que lo tomen en cuenta. ¿Sí les llegó el correo? Sí. Sí. Bueno, para que vayan viendo los proyectos que se han, bueno, que se
están haciendo ahorita. Algo similar se propondría. Normalmente sí, porque bueno, pues la idea es irle dando continuidad. Digo, de hecho, ahorita algo que se ha perdido es, como siempre se da un empalme entre sus compañeros que ya deben de estar terminando la tesis, los que la toman, porque se gradúan normalmente en diciembre, o sea, hasta febrero, que es la fecha límite. Pues eso siempre nos había ayudado en que, sobre todo, el saber usar la plataforma, los detalles de cómo echarlas a andar, pues le explicaban a los que iban tomando el tema de tesis. Como ahorita se dio lo de la pandemia, de que no hubo laboratorios, entonces pues toda esa parte se perdió, y muchos de los compañeros que ahorita ya cuando regresamos en marzo, pues ya empezaron a utilizar los prototipos, pues muchos ya descompuestos, muchos que ya necesitaban baterías, ya que hubo un problema con las cámaras, entonces muchos de ellos pues están otra vez volviendo a aprender las plataformas, pero de las tesis, ¿no? De la información que hay, los programas que se habían quedado, y ya no pudieron aprovechar y que les explicaran los prototipos, que es la idea que pues ya ahorita otra vez se podría. Un lector de CO2 Este de aquí, para ver. estos de aquí, de hecho son las proyecciones que tenemos de este punto de aquí hacia el efector final. Ya se está viendo ya. Aquí está. Por ejemplo, usando David Carpenter, esto lo utilizaron. Bueno, y aquí lo que sí me agradó fue de que sí le pusieron la atención a que podían juntar grados de libertad prismáticos y rotacionales en un mismo eje, o inclusive asignar la variable articular en un eje diferente al z, y simplemente a la hora de hacer la propagación de velocidades, pues ver que tiene que tener el componente del vector de velocidad en ese eje, ¿no? Y si se dan cuenta, pues simplifica bastante el análisis. ¿Qué ventajas tiene la parte del método de propagación? Pues si vieron la idea es que al mismo tiempo que les da el jacobiano de velocidad translacional, también les da el jacobiano de velocidad rotacional. Entonces, sobre todo en vehículos en 3D, pues eso ayuda bastante. Bueno, aquí con Denham-Hartenberg, aquí está la matriz. Esta es la matriz final. Estas son las entradas. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí algunas de las entradas de T, si comparamos este T11 con T31, pues aquí fácilmente podemos ver que eliminamos el coseno de θ2, podríamos determinar el coseno de θ1. ¿Sí? Esta es una de las formas de determinar θ1. Igual con T22, T23 podemos jugar con el álgebra, podemos sacarlo. Otros de hecho usaron este T21, sacaron el coseno complementado y a partir del coseno pues sacaron la cotangente, ¿no? Esa es otra de las maneras, ¿sí? Y estas son las coordenadas Px, Py y Pz. Estas coordenadas de aquí de hecho son las de este punto proyectado aquí. Por eso es que nada más depende de θ2, θ3, porque sí, obviamente esta X y Y deben de depender de la componente L1 y D1. Y en PY tenemos esta otro componente. Entonces, había varios métodos, ¿no? Jugar con las expresiones algebraicas, la mayoría se fueron por esa parte de la rotación, de la matriz de rotación, y la otra era, si era por proyecciones, era hacerlo por este lado. La mayoría ahí se los puse. Algunos intentaron jugar con la parte algebraica, como se trabaron, después se fueron por la parte de las proyecciones, pero al final también checa. Siempre algo importante, así como la cinemática directa, es si ya tienes una cinemática inversa, para configuraciones muy sencillas, hacer unas pruebas.
para ver si realmente te da la parte, así como lo que hicieron en la simulación. O sea, si yo pongo mis valores articulares y veo a qué posición llego, ¿sí? O de la posición deseada saco la cinemática inversa, después la vuelvo a meter en la cinemática directa, pues debo de llegar a la misma posición, ¿sí? Y ahí también interesante la tarea, pues si todos determinaron que causaba una singularidad parte de la esfera, ¿no? Por la parte de que se salía del área de trabajo. Y lo que siempre les comenté aquí, cuando uno lo saca, pues normalmente lo que resulta es que les da números complejos en la solución. Sobre todo si ustedes están haciendo una animación y lo ponen tal cual, pues de repente les hace ahí unos cambios bien locos, pues no sabe cómo interpretar la solución. Separado, decía número complejo. Sí. Sí, por ejemplo, eso sobre todo cuando estás en una singularidad de frontera, ¿sí? Porque ahí les da número complejo. Cuando tienes una singularidad de interior del espacio de trabajo, ahí no da un número complejo, sino lo que da son unos cambios bruscos de estar en un valor. Por decir, si tú vas jugando del valor acercándote a 180, por ejemplo, y de repente cruza, la idea es que en lugar de continuar suave, te va a dar el complemento del ángulo, entonces se da el giro completo por el otro lado. Eso es bien común en singularidades internas. Por esta razón, cuando estamos en una singularidad interna, por ejemplo, en el caso del robot de 2 grados de libertad, es muy sencillo. La singularidad de frontera es cuando está completamente extendido, lo que pasaba en el caso del espejo. Sí. Una singularidad interna es que este está empalmado. Entonces, en ese caso, ¿cuánto vale si tomamos de aquí y este fuera el ángulo θ2? ¿Sí? Si lo sacamos por este lado, esto valdría pi. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, se va moviendo en esta dirección? En el momento en el que cruza, si tú aquí tienes 180 grados, esperarías que tuviera 181, 182, 83. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento te lo da por acá. Y entonces es bien común de que tú, si haces una animación, va haciendo esto. Y de repente, cuando está a punto de cruzar, se viene por el otro lado. Esa es una cosa bien clásica en singularidad interna. Pero ahí no te da un número completo. Ok. Entonces, bueno, la otra parte. Así es como vamos. Ya sacamos 10. No, ese es el ejercicio de si ahí tuvieran todos 10. Este no es mío, es claro, creo. La idea es que nos faltaría un examen. También ahorita ya sé que están pues ya con las tareas, el trabajo del doctor Martín. ¿No? El examen que nos faltaría sería precisamente cinemática inversa y jacobianos, ¿no? O sea, la relación de velocidades. Ajá. Entonces, una de mis propuestas es que el examen ya no sea aquí de salón, sino el mismo examen que les iba a poner de 2 horas, dejárselos para casa. Obviamente tienen más tiempo, pueden incluso apoyarse entre ustedes en la idea de que pues, realmente les vaya bien aquí. Entonces, si están de acuerdo, pues esa sería la idea. Dejárselos pues, para un fin de semana. Incluso si están de acuerdo, pues se los dejaría este viernes para que me lo regresaran el lunes. El examen, de hecho, va relacionado el mismo problema que vimos ahorita en este examen. ¿La tarea 6? No, este de aquí. Ah. Este de aquí, ver qué pasa con la situación de su jacobiano. Entonces, en el problema de las tareas que les daría, la idea es que al principio considerar que este marco de referencia es 0, no es inercial, sino que este tiene una velocidad translacional y rotacional diferente de 0. ¿Sí? Entonces, determinar las velocidades del efector final, tomando eso en consideración, y ya en un inciso posterior es qué pasa si ahora este lo vuelves inercial. Entonces, cuáles son las velocidades que te quedan reducidas, y esas sí las puedes comparar con el método de derivación directa. Y ese es uno de los problemas del examen.
Por eso es que sí me interesaba que vieran bien cuál era la respuesta de este problema, la parte de la cinemática directa, pues para que puedan tener las matrices relacionadas del sistema. Y cuidar la parte de las multiplicaciones, la multiplicación de matrices no es conmutativa. Ya por ahí lo checaron. Entonces, como ven, les dejo el examen entonces este viernes, para que lo revisen el lunes. Y pues ya con eso terminaríamos. Bueno, doctor Martín, ¿cuántos exámenes van a tener? ¿2? ¿Uno? Uno y proyecto. Ok. Pues en la idea de que si les va bien a todos en este examen, pues así está bien. Y bueno, por ahí algunas correcciones que tengo que checar de un problema del examen que no califiqué. Sí, ¿Sí? gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Qué más? Bueno, vamos a tener entonces las presentaciones el viernes. Por favor, sí es importante que estén. Es aquí, ¿no? Es aquí. ¿Qué más va a venir después? Bueno, ya va a ser yo creo la última semana de agosto. O sea, acaso la primera semana de septiembre. Déjame ver cómo está el calendario. Sí, lo va a ser de hecho. El jueves primero o el viernes 2 de septiembre voy a proponer que se haga la presentación de proyectos de tesis para que se estén inscribiendo en la semana del 5 al 9 de septiembre para ya tener sus boletas de inscripción. Y les digo, le voy a hacer énfasis a los profesores que ahorita tienen curso para que pues a más tardar sí el día 31 de agosto estén entregando las boletas de calificaciones, sobre todo por la parte de CONACYT. Sí, gracias. Dale.